del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Esa calle era el Bajo, y es donde estaban todos los boliches hace años, ahora ya hace mucho que no. Ahora viven familias, sí. Pero claro, igual hay de todo ahí por esa zona, ¿no? Hay muchísimas salas de teatro también, digamos, bueno, ateliers. Hay de todo, sí. Sí. Y, hay de todo, no solamente artístico. Bueno. Toda una oferta comercial total. Eso me llamaba la atención porque, o sea, vivís en Ciudad Vieja y dijiste que cada vez te gusta más vivir ahí, has dicho hace un tiempo. Sí. Y bueno, esa zona de Montevideo tiene mucha fuerza y estilo de vida superpuesto, ¿viste? O sea, se cruzan los vecinos de acá con los migrantes, los bancarios, los turistas, los adictos, los artistas. ¿Cómo crees que se sostiene esa convivencia entre tanta diversidad de estilo de vida? Yo creo que muy bien, se sostiene muy bien. Yo hace más de 15 años que vivo ahí y yo me siento francamente, más de una vez lo he dicho, esta especie de imagen, que la Ciudad Vieja como si fuera una gran casona, ¿viste? Como antiguamente era otra la sociedad y existía el caso de casonas donde vivían, por ejemplo, varias generaciones de la familia, un tío soltero, los abuelos, otra tía, los primos, que coexistían así, de repente con un terreno, ¿no? Claro. Y en el fondo había, yo qué sé, árboles y gallinero y un galpón. Y eso es la Ciudad Vieja, una especie de casona, donde vive una cantidad de gente muy armoniosamente, y como vos decías, bueno, de todos los estratos y de todas las características, ¿no? Porque coexisten en la Ciudad Vieja varios tipos de ciudad también, claro. Porque es una cosa comercial, hipercomercial, o sea, tenés toda clase de comercios a metros de tu casa. Es como vivir dentro de un shopping también, sí, digamos, totalmente. ¿no? Y comercios también barriales, ¿viste? No es que sean todo tipo de así, pequeños comercios, de todo tipo, artesanos, no sé, desde una costurera o ferreterías, o bueno, farmacias, librerías varias. Y eso coexiste con todo el tema bancario y bursátil, coexiste al ser el casco antiguo de la ciudad, es visitado por los turistas y hay algunos edificios muy sintomáticos, ¿no? de nuestra historia. O sea que también hay paseantes, gente que va por un momento, otros que van a trabajar y otros que vivimos allí. ¿Y por qué te parece que es un territorio tan fértil para la creación artística? Bueno, no sé si hay un territorio que sea más fértil que otro para la creación artística. Lo que sí sucede, es una coincidencia, que unos cuantos artistas de distintas ramas lo han elegido para ir a vivir. Pero algo que sucede, me parece, en todo el mundo. Siempre es atractivo lo que es o lo que fue el casco antiguo de una ciudad, el lugar de fundación. De repente no para todo el mundo, pero quizás sí para algunos que vemos la ciudad y vemos la historia con otros ojos y con otra sensibilidad. Por ahí otras personas prefieren un lugar más moderno, más aislado, yo qué sé, un apartamento 0K, ¿no? Impecable, una casa nueva, otro tipo de calles, otro tipo de vecinos, puede ser. En mi caso, y compruebo que hay otra cantidad de músicos, de poetas, de artistas plásticos, de arquitectos que viven ahí. Así que también eso tiene de agradable. Historiadores, psicólogos, de todo.
Entonces uno también vas haciendo ciertas amistades por la típica interacción que se da a veces cuando vas al mismo comercio, vas al mismo barrio, y se van estableciendo también relaciones en ese sentido, ¿no? Está buenísimo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar acá y es un placer estar contigo conversando en este primer programa de la nueva temporada. Igualmente. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Atardecer Naranja. Estamos en Topic. Para mí es un tremendo placer y un honor estar acá. Estoy muy agradecido con todo el equipo de Topic que hizo posible que esta segunda temporada del ciclo salga en estas condiciones, en este canal y con toda la fuerza de un equipo humano divino que está detrás de cámara, apoyando, tirando buena onda como para que esto sea posible. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar este año de vuelta conversando con artistas, con referentes culturales, con gestores culturales, conversando sobre procesos creativos, sobre la vida artística y también cómo eso tiene un correlato directo con la vida en comunidad, con la perspectiva cívica que podemos desarrollar cuando ponemos a los artistas y a los gestores a hablar con voz propia y contarnos lo que sienten, lo que piensan, cómo se vinculan con el público. Así que bueno, yo soy Gustavo Kreiman, para mí es un placer estar de vuelta conduciendo este ciclo y es un tremendo honor poder arrancarlo conversando con uno de los artistas que más admiro, que es Fernando Cabrera. Fernando Cabrera hace canciones y las canta hace más de 45 años. Canta y compone sin seguir el estilo de nadie, en diálogo coherente con la ética y la estética de la música popular uruguaya. La tradición de la libertad creativa y la honestidad con uno mismo, la de estar al servicio de la música, no pedirle nada a cambio ni entorpecerla con el ego. Según sus palabras, eso en Uruguay está en el aire. Como artista mantiene una relación armoniosa con la nostalgia. Dice que siempre llega 15 o 20 años tarde a las innovaciones tecnológicas y que le interesa que las canciones no estén ancladas a ninguna temporalidad específica. También dijo que lo mejor que le puede pasar a un compositor es que sus canciones entren al campo de lo popular y que se canten en comunidad aunque no se sepa de quiénes son. Cabrera es parte de la historia de la música uruguaya, pero también parte viva del presente. Compartió escenarios con referentes como Eduardo Mateo, Eduardo Arnau-Chans, Rubén Rada, Carmen Pi, y hace poco presentaron un disco juntos con Hugo Fattoruso. Sabe influenciar y dejarse influenciar. La música de Cabrera acompaña, te hace sentir menos solo y eso se agradece. Y también invita a una aventura imaginaria exigente y estimulante. Te hace pensar en la sorpresa que puede producir una inflexión en el verso, en los muchos sentidos que puede tomar el lenguaje en virtud de cómo se lo cante. Su música es una experiencia sensorial compleja que impulsa el pensamiento filosófico, además de goce. Escuchar a Cabrera ensancha el horizonte de la sensibilidad. Te invita a mirar el presente por un rato, desde una perspectiva temporal. Fernando, en otra entrevista contaste que en tus inicios querías ser arreglador y que una tarde en el conservatorio, en una hora libre, tocaste unos temas tuyos y fue Jorge Lazaroff el que te alentó, el que te dijo que tenías que hacer tus canciones. Sí. ¿Te acordás un poco de ese momento? Sí, me acuerdo, sí. Eso fue en el año 76, sí. Que, bueno, como decías, quería ser arreglador, estudiaba composición, después seguí estudiando un poquito más también con Federico García Vigil, con Graciela Parasqueva-Idis y Coriuna Jaronian, una temporadita más y nada más. Porque no me imaginaba que mi futuro musical, me imaginaba un futuro musical, pero no en la canción, o cantando yo arriba de un escenario. Pero había hecho alguna canción ya en ese momento, 3 canciones había hecho. Y en esas, en un conservatorio, lo mismo que en cualquier instituto de enseñanza, ¿no? Secundaria o terciaria, uno se conoce con los compañeros y también sucede que a veces, bueno, falta un profesor o hay una hora libre o lo que sea, ¿no? Y nos juntábamos en un aula vacía, bueno, pasar el rato entre varios, uno que estudiaba oboe, el otro que estudiaba fagot, una chica que estudiaba dirección coral, Lazaroff, que estaba en mi clase de composición, lo había conocido unos meses antes, simpatiquísimo, y otros que estudiaban dirección de orquesta. Y ahí apareció una guitarra, Lazaroff cantó alguna canción, algún otro compañero también,
Y yo también toqué esas 2 canciones que yo sabía, que yo había hecho, ¿no? O una quizá, no me acuerdo. O las 2. Un Paso Molino se llamaba una y Vidalita Fea la otra. Y Lazaroff al lado mío estaba sentado. Cuando terminé me dijo así con cierto asombro, con una actitud como que le había gustado mucho, ¿no? Y me dice, dejate en bromar, vos que querés ser arreglador, compositor, vos tenés que dedicarte a esto, me dice, a hacer canciones y cantar. Ahora fíjate que estamos atravesando un momento en el país en donde se han ido, por razones de exilio, de persecución política, se han ido todos los principales músicos de acá, hay un vacío, ¿viste? Que tenemos que llenar nosotros, la nueva generación. Tenemos que ocupar ese espacio. Y me dice, yo estoy justamente armando un grupo con unos amigos. Te invito a un ensayo, me dice. Así no nos conoces y ves lo que estamos haciendo. Entonces fui a ese ensayo y estaban preparando el debut, poco tiempo después, de su conjunto de los que iban cantando, que estaba integrado por él. Sus amigos eran Bonaldi, Luis Trochón y Jorge Galemire, que luego se retiró y entró en su lugar Dipólito. Pero al principio estaba Galemire, a quien yo conocía de otra situación. Así que bueno, fui al ensayo ese que me invitó Lazaroff y quedé deslumbrado, ¿viste? Con lo que estaban ensayando, el tipo de arreglos que hacían, las canciones. Me pareció todo muy novedoso. Era un grupo muy sí, libre, muy experimental, vanguardista, pero también con un lazo con las tradiciones y nuestras, ¿no? de lo folclórico, del candombe, de todo. Pero tenían información y tenían cierto gusto por una línea como de música contemporánea, música culta contemporánea, ¿no? Claro. Así que era muy raro eso. Bueno, a mí francamente me despertó así un gran entusiasmo. Y con la manija de él y todo, bueno, yo salí de ahí dispuesto también yo a armar un grupo, a hacer algo, ¿viste? Y a partir de ahí me conecté con un amigo que ya tenía, que lo conocía del ambiente de los coros, Gustavo Martínez, Pacho, y empezamos a ensayar, a pensar, a ver repertorio. Después se fue agregando otros compañeros, finalmente quedó Daniel Mañone, y fue que hicimos el trío Montres Video, que fue mi primera experiencia así como en vivo y también mi primer disco, ¿no? Y desde ese inicio, ¿cómo pensás hoy en día los arreglos en la composición? ¿Es como una capa que se agrega o más bien algo que se pule pero que ya estaba en el germen de la canción? Bueno, buena pregunta. Va cambiando, me parece, de una canción a otra, depende de la canción. Pero pasa eso. A veces la canción ya nace, cuando vos la componés, ya en la guitarra, no sé, por más simple que sea el acompañamiento, ya hay indicios o pautas de lo que puede, si uno quiere luego, ¿no?, desarrollar con otros instrumentos. Y a veces no. A veces uno tiene solamente la melodía, un acompañamiento sencillo y nada más. Y bueno, elaborás o pensás un poco más en detalle cómo la podés arreglar. Pero a veces nace ya con alguna especie de sugerencia que te viene dada, ¿no? Las dos cosas. Pero como para mí es un mundo ese muy interesante y que me apasionaba desde chico, el mundo de los arreglos, siempre fue algo muy, muy presente y muy importante en mis canciones, en mis presentaciones en vivo y en mis discos. Es algo para lo cual yo siempre me he tomado mucho trabajo, mucho espacio, le dedico mucho a la parte del arreglo que va a tener la canción, sea complejo o sea simple, claro. No importa el arreglo. Y me he sacado el gusto también en algunos discos míos de escribir para ciertos instrumentos, para esos mis viejos compañeros del conservatorio, ¿no? Flautistas, fagotistas, oboes, violonchelistas, violines. En algunos discos míos hay bastante en Fines, en El tiempo está después. Y después también hay otra gente del ámbito más popular o más jazzístico que también he llamado para participar, bajistas, tecladistas, guitarristas,
a los cuales en algunas ocasiones yo mismo les he escrito o les he dado una pauta así muy concreta, y en otras no, también se abre, una vez que me mostrás, le haces conocer el tema, darle también participación creativa al invitado, ¿no? Que Claro. también es una cosa muy buena, y se entrecruzan las ideas y surgen otras, ¿no? Sí, sí, total. Y también dijiste en relación con esto, ¿no? Pero que te gusta tocar la guitarra de un modo orquestal, que lo pensás de una manera orquestal. Entonces te iba a preguntar, ¿qué le suma a la experiencia tocar así el instrumento de la guitarra? ¿Cómo trabajás el sentido de la canción desde una perspectiva orquestal? Mira, es fácil decirlo eso, y ni siquiera sé si lo logro del todo, pero es una intención, que es trasladar a la guitarra. Viste que uno generalmente, cuando vos ves a cualquiera tocando la guitarra, no importa que sea un profesional o un aficionado en un asado, está la tendencia general a rascar así, ¿no? Montar el acorde con la mano izquierda y la mano derecha, chaca, 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 para arriba y para abajo. O si no, la otra posibilidad, tocar arpegiadamente, como se toca la milonga en nuestra música popular, ¿no? Todo el tiempo, así una especie de arpegio desde que empieza hasta que termina la canción, todo el tiempo. Y yo desde hace ya muchos años reflexionando y pensando, no quiere decir que lo haya logrado de inmediato, es una cosa que está en la cabeza y lleva años a veces que madure y que baje, ¿no?, a la realidad. Yo pensaba en cómo funciona una orquesta sinfónica, integrada a veces por 80, 100, 120 músicos, ¿no? Y uno ve que cuando vas a escuchar una obra sinfónica, no están todos tocando los 80 al mismo tiempo siempre, de principio a fin, no. Hay largos pasajes en donde de repente toda la cuerda no toca, y toca solamente las flautas y la percusión hace un acento, y de repente termina la flauta y aparecen todos los trombones y los fagotes y no sé qué, y la cuerda apoya y después se apagan estos, ¿no? Si uno ve la partitura general, ve que hay muchos compases en silencio de algunos instrumentos. El compositor, cuando escribe, va haciendo un juego así de utilizar toda la paleta tímbrica que ofrecen todos los instrumentos, ¿verdad?, para hacer combinaciones distintas de atmósferas, de timbres, de sonoridad. No es lo mismo una flauta unísono con un violín que una trompeta con un cello. O sea, producen sonidos diferentes, la suma, ni hablar la orquesta entera. Entonces yo pensaba, en vez de estar tocando la guitarra todo el tiempo, ¿no?, así raca, 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 como una rasqueta así, ¿por qué no aplicar un poco ese criterio, ¿no?, de la orquesta? Entonces de repente tocar unos graves en la guitarra y nada más, después saltar a una parte de los agudos y hacer 2 notitas, pim, pim, mientras yo voy cantando, ¿no?, la canción. Después sí, hacer algún acorde completo, un ritmo, no sé, un candombe, el ritmo que tenga el tema, ¿no?, más pop o un folclórico. Dejar de hacer el ritmo y el ritmo sugerirlo con una notita o 2, porque ya en la cabeza del oyente ya como que ya fluye, ya quedó, ¿no? Ya quedó. Claro. Lo mismo los acordes. ¿Para qué darle a la oreja del oyente un acorde de 6 notas, las 6 cuerdas que tiene la guitarra, no todos juntos? Si de repente vos, entre lo que estás cantando y 1 o 2 notas más de la guitarra, ya sugerís ese acorde, esa mancha armónica. La sugerís, la mente del oyente ya la arma en su cabeza. Y de ese modo también limpiás el camino, el campo. Aparecen cosas, se van, cada uno que se va y entra otra cosa es una nueva sorpresa. Es un poco el secreto del arreglador, de los arreglos, provocar sorpresas en el oyente. Si de golpe se acaba toda la cuerda y entran los saxos barítonos, hay un cambio tímbrico al irse estos y al entrar otros distintos que te provoca una sorpresa al oyente. Y es re interesante porque entra la actividad imaginaria del espectador desde otro lugar, digamos, del oyente. También, claro. Entonces, bueno, yo trato en la guitarra de hacer eso, no sé si lo logro, pero he reducido mucho, no estoy así, mandando información todo el tiempo. He reducido, prefiero sugerir en vez de dar todo el plato lleno. Y me gusta el resultado, lo vengo haciendo ya hace un tiempo. Cuando toco solo, más que nada se nota, ¿no?
En una banda es diferente porque hay otros compañeros tocando, bueno. Pero cuando yo toco solo con la guitarra, intento hacer eso en algunas canciones. Sí, y se nota y se disfruta muchísimo. Has dicho también que la canción es un aparato mágico, intangible, facilísimo de transportar, porque alcanza con la memoria, y es infinita la cantidad de emociones que se puede cargar. Pensaba un poquito en la última parte de la frase y te quería preguntar, ¿cómo encontrás el equilibrio entre la emoción y la idea, entre lo sensible y lo racional a la hora de componer? Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que por ahí, cuando uno desarrolla el oficio, ¿no? Después de años y años de hacer esto, yo creo que esas dos cosas incluso hasta pueden venir juntas a veces. La forma y el contenido, o lo racional y lo sensible, lo consciente y lo inconsciente. Cuando uno se acostumbra a trabajar en este lenguaje, tanto poético como musical, tal vez ya algo en tu interior o tu cerebro, no sé cómo llamarle, tu mente, por ahí ya te manda a veces las cosas ya armadas, todas juntas, ¿no? Porque ya hay una costumbre, ya hay un acostumbramiento, un oficio, una experiencia. Yo no recuerdo, yo no me veo buscando emocionar, es algo que no pasa por mi cabeza. Voy a tratar de emocionar con esta frase. Ocurre con lo que viene. Sí, digamos. Voy escribiendo y así me salen las cosas. ¿Será porque tengo una predisposición para eso o porque nací así o no sé? Tengo una especie de mirada, por decirle de algún modo, poética para escribir. No me lo tengo que proponer. Y al tocar la guitarra o intentar componer o buscar la música para algo, tampoco, no hay una mecánica así racional que vos digas, voy a hacer esto para que le toque el corazón al público. No, yo qué sé. No lo pensás así. Yo creo que todo forma parte del oficio, ¿no? Uno va desarrollando eso. Naciste con algo de eso, luego lo desarrollaste un poco más por medio de la experiencia, de un poco del estudio. Y llega un día que vos ya te sentís como que estás en algún lado ya, ¿no? Me imagino que cualquier artesano, cualquier persona que trabaja en lo suyo, puede ser un abogado también. De joven se forma, está en juego la vocación, pero también el estudio, la técnica. Y llega un momento que la persona ya se siente como que, bueno, llegó a algún lado, ya tiene las herramientas, ya se maneja solo, ¿no? Tanto sea el carpintero como el conductor de un camión, o el ingeniero, o el dentista. Hay un momento que vos acumulaste aprendizaje y bueno, simplemente empezás a ejercerlo, ¿no? Ya me parece que sin demasiado razonamiento. Es lindo. Es lindo también el paralelismo, me parece, entre por ahí el oficio creativo, digamos, y otro tipo de oficio, sí, pero porque comparten muchas más cosas por ahí de las que se suelen poner sobre la mesa. Yo pienso que sí, siempre pienso que es más o menos todo lo mismo. Le Sí. atribuyo a todo artesano, a todo operario, a todo trabajador, a todo profesional, yo le atribuyo las mismas características que tengo yo, de vocación, de entrega, de creatividad. Todo el mundo pone, el sanitario que vos llamás a tu casa para que te arregle los caños, también está poniendo su capacidad, su talento, salvo que sea un chambón, ¿no? Sí, antes, vale. ¿no? Un chapucero, como dicen en España. Totalmente. Y bueno, y también parte de tu oficio es el trabajo con la palabra, con el lenguaje. Para mí es muy lindo porque usás el lenguaje de distintas maneras en tus canciones. O sea, a veces cuentan un cuento, a veces el cuento es ficticio, a veces está apoyado en ciertas cuestiones documentales que han sucedido. Otras veces el lenguaje es más poético, otras veces parece tener una forma más filosófica la poesía. Entonces, ¿cómo trabajás el lenguaje en las canciones? ¿Cómo se van encontrando el lenguaje y el sonido? Bueno, antes que nada, gracias por ver todas esas características en mis canciones. Me dejas muy contento. Pero mira, te repito algo que ya hablamos hace un rato, no sé si uno se propone algo, ¿viste? Es cierto que hay canciones mías que parecen más narrativas, cuentan algo, basadas
también, como tú dijiste, o en la realidad, en algo que yo vi, algo que yo viví, o no, o todo fruto de la invención. Del mismo modo que un novelista, que un cuentista, que un cineasta, o sea, no todas las novelas de todo el mundo están reflejando su vida, hay Total. personajes, historias, bueno, es el trabajo, ¿no? Con las canciones pasa lo mismo. La gente tiene la tendencia a veces a considerar que todo lo que uno canta, ¿no? Y todo lo que uno cuenta en un tema es autobiográfico. Claro. Bueno, no soy tantas personas. Hay una parte de invención también, ¿verdad? Pero bueno, sí. No sé. Pero de repente te pasa que alguna se te vincula más con la idea de novela, otra con la idea de cuento. Sí, algunas son más como narrativas, ¿no? Como un cuento. Novela no digo porque ya la novela es otra extensión y tiene otras características técnicas que la canción dura 3 minutos, ¿no? Es imposible. Pero un cuentito sí, uno puede armar en una canción una pequeña historia con personajes y todo a veces, ¿no? Después otras canciones tienen un lenguaje más estrictamente poético y por consiguiente más abstracto. Claro. Que no necesariamente están contando una historia o relatando algo, sino que, bueno, ya son como fotos del interior, ¿no? De estados de ánimo, de sensaciones, de emociones, que también pueden haber sido experimentadas por mí o vistas en un amigo, en un conocido, algo que vos sabés que le pasó a otra persona y tratás te sirve como tema. Claro. Algo que te cuentan, algo que ves. Por eso tampoco todas las canciones así más emotivas o más abstractas reflejan exactamente mi interior. Yo puedo estar tratando de reflejar lo que le pasó a otra persona. Y a veces también desarrollás, que ahí es donde yo siento que se pone un poco más filosófico, si se quiere, por ponerle un nombre que También. quizá... Pero digo, es poética, pero no tanto en el reflejo de una emoción o de un mundo interno, sino de un devenir del pensamiento, del desarrollo de una idea, que eso me parece reinteresante también. Eso también pasa, sí. Pero bueno, cuando pasa, no es algo que tampoco yo busque. Y cuando pasa, bienvenido. Yo tengo algunas canciones así, que reflexionan, profundizan en algunas cosas que no son ni una anécdota, ni son también como reflexiones, sí, entre comillas, digo, no filosóficas. Hay unas cuantas canciones mías así que van por ahí, que tiran, claro, son inquietudes que uno tiene también, ¿no? Preguntas, inquietudes, misterios que hay en la vida. Entonces cuando uno trata de transmitir eso, de trasladar eso a la canción, le pueden quedar, sí, sin que le quede grande la palabra, puede quedar un aire filosófico, o sea, un aire de reflexión muy profunda, de qué somos, a dónde vamos, yo qué sé. Pero para mí es muy interesante y digo, además de las tuyas, me gustan las canciones así porque creo que de repente se vuelve música algo de un devenir del pensamiento, digamos, ¿no? Y digo, a veces el pensamiento nos suena en la cabeza de manera rumiante o incluso puede ser perturbador, digamos, y cuando un devenir del pensamiento se vuelve canción, siento que hay algo liberador también ahí para quien escucha, digamos. Sí, y en primer lugar para mí. O sea, todas mis canciones, sean de la característica que sean, todas son una liberación para mí primero. Porque por algo necesito sacarlo, exteriorizarlo. Muchas veces un dolor, una angustia de algo que viviste, otras veces una cosa de gran felicidad también, y otras veces cosas que uno ve en los demás y copia, ¿no?, de la realidad de otros. Pero siempre hay una liberación y me alegra mucho saber cuando sucede también que en el espectador sucede lo mismo. Una liberación o simplemente sentir que alguien pensó por vos y puso, porque una canción, a pesar de que no parece, también es algo concreto. Sí. Concretizó algo que una persona siente, pero no sabe verbalizar o no sabe cómo comunicarla. Y en esa canción decía, esto es lo que a mí me pasa. Esto es lo que yo siento y que acá está expresado de un modo que me identifica. Y esa persona se apropia de la canción esa, que capaz que luego la acompaña toda la vida. Totalmente.
lo cuento esto, no estoy hablando de mí. No, estoy no. hablando de mí como espectador, que me ha pasado eso con tantas otras canciones, ¿no? Toda la vida. O con un libro, o con una película, ¿verdad? De una. Y bueno, yendo un poquito a tu forma de cantar, que también, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos hacia ahí? No, bueno, me parece algo muy lindo que en la canción Creo que te amo, cantás y canté sin seguir el estilo de nadie. Sí. Entonces preguntarte cómo pensás la voz como instrumento y también algo que me resulta interesante pensar cómo escuchás tu cuerpo para encontrar la forma de cantar que cada canción necesita, digamos. Menuda pregunta. No sé ni por dónde empezar. Sí, te confirmo que uso o intento usar, pues yo tengo algunos problemas también en la voz, de tipo fisiológico, ¿no? Que me afectan en los últimos años. Pero bueno, intento usar la voz como un instrumento, sí. No simplemente pasar la melodía. Intento interpretar, montarme encima de cada palabra, te diría. No ya de la frase o cada palabra. Y aún subdividiendo cada palabra, cada sílaba, cada letra, a veces yo intento darle la sonoridad adecuada a cada F, a cada J, a cada O, o a las palabras, ¿no? Busco que todo resuene lo más lindo posible. No lindo, no es linda la palabra, bueno, lo más adecuadamente posible. Y también a veces hay una especie, no sé cómo explicarlo, es como una interpretación precisamente, no es interpretar, es darle a la voz, ponerlo en el personaje de la canción. Claro. Porque claro, no es lo mismo una canción que otra. Entonces a veces uno puede, si tiene la ductilidad suficiente, que yo no la tengo, puede tener varios personajes distintos en la voz, aplicables a cada canción. Eso es fácil de darse cuenta cuando uno escucha a los verdaderamente buenos cantantes, ¿no? Cómo parece que se pusieran un disfraz en cada canción, un vestuario, y la interpretan. Eso pasa con Gardel, pasa con Sinatra, pasa con Mercedes Sosa, sobre todo en sus comienzos. Que vos vas escuchando, pasa en Paul McCartney, no cantan igual todas las canciones. A veces parecen cantantes diferentes ellos mismos. Entonces, bueno, yo también intento hacer eso con muchas limitaciones. Soy consciente de lo que se piensa acá de mi voz desde siempre. Yo siempre digo que acá en este país la mitad de la gente piensa que yo canto como un perro, ¿no? Pero la otra mitad piensa que no, que eso es un disparate, que los perros cantan mucho mejor. Igual. Esa es un poco la atmósfera que yo percibo. Pero yo creo que igual se te escucha, y se te escucha con cariño, mucha gente, digamos. Yo pienso que sí, algunos hay, sí. Y esto es algo que me pregunto, yo, viste, por ahí estoy más formado en actuación, yo soy actor, vengo un poco del palo del teatro, y a veces para tratar de hacer esos movimientos expresivos con la voz, a veces uno sintiera, no sé hasta qué punto es poético y hasta qué punto es fisiológico realmente, pero como que, por decirte, determinada voz sale más de la panza, determinada voz sale más del pecho, están las cajas de resonancia también. ¿Prestás atención a eso en esa composición? O sea, es así, tal cual como lo decís. Pero lo que pasa es que yo carezco de una formación de canto o de audio, de fono. Nunca tomé clases con un maestro, nunca le di bolilla a tener una formación así de foniatría, de todo eso. Entonces desconozco bastante de cómo se coloca la voz. Por eso tengo un problema ahora, después de tantos años, porque me perjudiqué en la voz, por cantar mal, por no saber cantar, por no saber emitir y colocar bien la voz. Entonces ahora estoy sufriendo eso. Ya ves que me quedo afónico fácilmente. Porque nunca fui tan torpe de no haber, en la juventud sobre todo, haber tomado clases con profesores de canto, con una fonoaudióloga, con esto, lo otro, aprender cómo se usa todo, ¿no? Y distintos ejercicios para mejorar. Lamentablemente nunca lo hice.
pero comprendo perfectamente lo que decís y creo que aparte es algo sumamente necesario, ¿no? Hacerlo, que todo cantante debería tener una parte de su formación dedicada exclusivamente a cómo sonamos, a cómo fonamos, ¿verdad? Claro. Como los actores precisamente, o como los locutores de Sí, radio y claro. televisión, que obviamente le dedican a eso, estudian, ¿verdad? Porque claro, es un desgaste, y usar mal la garganta es fatal, es pésimo. Te puede provocar una lesión en las cuerdas vocales o yo qué sé, no sé. Total. Y bueno, otra cosa que contaste que me pareció muy linda es que a los 17 años ya confiabas en tus materiales, pero porque te diste cuenta que lo que tenías en tu cabeza no se parecía a todo lo demás. ¿Podés Bueno, recordar cómo fue el momento en que comprendiste eso, cuando comprendiste algo de tu singularidad, con digamos? ciertos matices, eso es lo que acabas de decir, ¿no? Porque suena un poco así jactancioso y como que no tanto. Pero no tengo un recuerdo así clarísimo ni puntual, pero sí la sensación que alrededor de esa edad, donde ya había hecho 2 o 3 canciones, como te contaba hoy, y donde tenía en la cabeza planes musicales que todavía no había llevado a la práctica, pero yo ya los sentía que estaban adentro mío. O sea, ideas armónicas, melódicas, rítmicas y letrísticas. Yo veía, avisoraba que yo tenía ahí un baúl del cual podía empezar a sacar cosas, aunque todavía no había empezado del todo, había hecho 2 o 3 nada más. Y sentía que sí, yo no estaba por un camino así de estándar o de mainstream o un camino así general, común y corriente. Lo cual tiene sus pros y sus contras también. Sus pros, porque yo creo que bueno, es prurito de todo artista tratar de no parecerse a nadie, dar un aporte, tener una postura que te diferencie un poquito de todo lo demás. Contra, porque a veces eso podés caer en un exceso de esa cuestión así demasiado extraña o experimental o personalista y podés llegar también a nivel de comunicación a un callejón sin salida, ¿no? Claro. O a un lugar donde ya no hay público, donde ya nadie te sigue, porque lo que haces es muy radical, digamos. Es difícil ese equilibrio. Pero bueno, yo sentí, sí, en la adolescencia, un poquito después, a los 16, yo creo 17, por ahí, que yo tenía algo para hacer. No lo había hecho todavía, ¿no? Pero yo sentí que tenía algo para hacer Latía en en vos la de alguna canción. manera. Claro. Sí. Y bueno, y de hecho después un poco la vida me lo confirmó, porque yo he hecho a esta altura de mi vida, no sé, 250 o 300 canciones, que yo creo que puedo pensar sin ninguna vanidad ni nada, que no son iguales a las demás, que no voy por un camino que ya existía. No, y además has experimentado desde distintos lugares a lo largo de tu Sí, carrera, también, digamos. claro, también. Eso me parecía interesante también, esto que comentabas de intentar escribir canciones que no están referidas a ningún tiempo específico. Y creo que hay algo interesante en tu poética en relación con el tiempo, porque muchas de tus canciones también se refieren explícitamente al tiempo como concepto, o al tiempo pasado, o al tiempo presente. Entonces, ¿qué es el tiempo para vos, Fernando? ¿Cómo El tiempo pensás? no sé. ¿Qué es el tiempo? No sé. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Ahí va. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es Dios? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién inventó el planeta? Yo qué sé, bueno, esas preguntas, francamente. Lo que sí, esas preguntas o esas interrogantes nos dan material para pensar, Para la poesía. para reflexionar, para escribir, para charlar. Pero yo creo que nadie sabe qué es el tiempo. Y otras preguntas como la que recién te decía, ¿no? Sí. Yo creo que nadie sabe. Pero ¿y te parece que la experiencia artística te permite vincular con el tiempo desde una percepción distinta? ¿Que hay algo de componer, de ponerse a crear, de irse hacia el pasado también interno de uno? Mira, no sé si la experiencia artística en sí misma o simplemente cualquier persona, aunque no sea artista, puede experimentar esto que te iba a decir, que es vivir en una sensación temporal de eternidad. O sea, como que podés vivir al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. En vez de decir, estoy en el presente, el pasado ya pasó y no existe, el futuro todavía no llegó. Me parece que hay un modo, no sé,
cómo llegar a eso, en donde uno puede enlazar esos tres campos y sentirse como que vive en un estado así de donde él puede ser partícipe y disfrutar de los tres tiempos. El pasado, porque es todo lo que nos respalda, es todo lo que hizo que seamos lo que somos, que tengamos la educación que tenemos, la cultura que tenemos, el idioma, las tradiciones, lo que escuchaste en tu familia, la historia de tu país, todo, bueno, y la historia de la humanidad, hasta allá atrás, ¿no? Hasta el Neandertal. Sí, 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 hasta que dejamos de ser monos. Entonces el pasado no es que dejó de existir, está en vos, forma parte de vos. El presente es evidente que lo estamos viviendo, aunque es tan fugaz, ¿no? No dura ni un segundo. Y el futuro también, porque también lo estamos predeterminando con nuestras acciones de hoy y con nuestro pasado. Por supuesto que hay sorpresas en la vida, ¿no? Y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero también uno, yo qué sé, armás un poco tu destino. Un poco, ¿no? Pero participás de la conformación de tu destino. Un poco participás. Y en tu experiencia, ¿sentís que podrías, digamos, arrojar alguna idea en torno a una canción perdura más si logra condensar esos tres tiempos en uno? Sí. ¿O qué dirías vos que permite que una canción perdure? Yo pienso que una canción, del mismo modo que cualquier cosa, forma artística, pensá en un cuadro del siglo XVI que te arranca la cabeza, te encanta. Pensá en Shakespeare, pensá en Cervantes, pensá en Aristóteles, los griegos hace 2500 años. Esas cosas, ¿por qué las están hoy? ¿Por qué se siguen haciendo en los teatros? ¿Por qué seguimos reeditando libros con esas obras? ¿Por qué seguimos leyendo a Homero o a José Hernández y a Martín Fierro? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos escuchando, yo qué sé, cosas brillantes de hace 100 años? Y porque no tienen tiempo, esas cosas no fueron pensadas o no tienen esa atadura con la circunstancia, claro, con los momentos circunstanciales, no. Aplican a todas las épocas y aplican a todos los seres humanos. Hay cosas que vienen de Oriente, que son de la poesía japonesa, hay pinturas, obras plásticas que son de China, hechas hace 2000 años, ¿no? O hay cosas que son de Estados Unidos del siglo XIX, Moby Dick, yo qué sé, o cosas europeas, Bach, Vivaldi. No tienen tiempo, no tienen fecha de caducidad. Tal vez la virtud que las unifique a todas ellas sea que quizá no fueron hechas pensando en lo cotidiano, pensando en el público de hoy, fueron hechas pensando en el ser humano. En relación con la ética, desde la que trabajás, compartiste una imagen muy interesante. Dijiste que la música es el agua y que los músicos son las canaletas por la que pasa ese agua, que por eso hay que estar limpio para que el agua pueda fluir sin inconvenientes. ¿Cómo cuidás esa limpieza para que el agua fluya? Bueno, limpio o quizá otra idea por el estilo que es eso, permitir que fluya. Y eso se logra, bueno, teniendo una predisposición, teniendo cierta humildad en el sentido de no pretender que la música te sirva a vos, que vos le puedas sacar a la música algo, sino tener una actitud de servicio, sin ego, un poco limando el ego un poquito, ¿no? Un poquito también de formación, un poquito, se puede ser intuitivo, por supuesto, pero si te formás un poquito no te va a hacer mal tampoco, ¿no? Salvo que seas un intuitivo genial que ya nace con todas las herramientas dadas. Pero son los menos, ¿no? Son los menos, no todo el mundo es Prince o Paul McCartney o Lennon o Bob Dylan, ¿entendés? O Gardel o Citarrosa, que es gente que no estudió, no tuvo que estudiar. Bueno, bien por ellos, pero si uno hace una pasadita así por un momento creativo en su juventud, viene bien también. Pero bueno, no pedirle, no esperar que te dé, que te beneficie, sino vos estar dispuesto a darte, a ser un soldado, un obrero, ¿verdad? Un servidor de la música. Para mí es esa la cuestión ética. No pensar, me quiero hacer famoso, quiero hacer plata, quiero ser una estrella. No, esa ahí me parece que ya no es mi modo de encarar la cosa.
Eso se vincula mucho también a cómo hablas de Eduardo Mateo cuando te preguntan por él en otras entrevistas. Y bueno, sí, creo que, un gran ejemplo. que es un ejemplo de esto de lo que estamos hablando. Sí. En Entonces, Uruguay abundan, ¿eh? No es solo Mateo, bueno, sí. abundan. Pero él es un paradigma. Para mí es un paradigma, bueno, y te quería preguntar un poco sobre él, digamos, hay algunas imágenes de archivo muy lindas, o sea, hay un video de yo quería ser como vos cantando con él, y entonces preguntarte un poco por él y cómo es la herencia ética y estética que te parece que dejó Mateo en la música popular Y uruguaya. bueno, en los dos terrenos. En la estética dejó muchísimo, porque dejó, bueno, fineza, apropiación de ritmos del folclore negro de acá y trasladarlos a otro lenguaje, letrista, en ocasiones muy bueno, experimentador también con la palabra, con la sonoridad de la palabra, un gran swing, gran talento. Y en la ética también, por todo lo que hablábamos, ¿no? Él no iba en busca de un beneficio personal, solo le importaba la música, hacer todo lo posible por provocar ese acto, ese evento, ese sonido. Y tal es así que descuidó su vida también, ¿no? Lamentablemente. Pero no descuidó su entrega a la causa. Es muy lindo, es muy lindo. Y yo creo que también hay muchísimos músicos, poetas uruguayos que van en esa línea, que no es él el único, pero de lo que yo conozco por lo menos es como una referencia ineludible de eso, de estar al servicio de la música, y también lo vinculaba con la frase anterior por esta idea de ser canal, digamos, por el que pase algo, digamos, que vamos allá a través tuyo. ¿Vos creés en el inconsciente colectivo o algo así? ¿Está vinculado a algo de la creación, digamos, y de Sí, repente el músico es canal de eso? sí, algo creo, sí. También es un tema difícil para mí de manifestar con palabras, pero es evidente que hay en el aire, en una comunidad, en una sociedad, expandiendo la idea en el mundo entero. Hay ideas que flotan, modos de ver, sobre todo en una colectividad, ¿no? En un país quizás, una sociedad. Hay cosas que están en el aire y que todos compartimos. No sabemos por qué, porque nos vienen, por herencia cultural, por folclore, por lo que sea. No sé si es eso lo que se llama el inconsciente colectivo, pero algo así hay. Y uno a veces piensa, se cree que es muy original o que está pensando por sí mismo, y no es más que estar reflejando o repitiendo esas ideas madre que están flotando arriba de tu comunidad. Eso, llevado a un extremo puede llevarnos a pensar que la originalidad no existe, ¿no? Porque de algún modo todos somos herederos de ese magma de ideas y de abstracciones. Así que sí, yo pienso que existe el inconsciente colectivo. Luego hay matices, cada uno tiene su matiz. ¿Y vos como autor pensás, o digo, capaz, por lo que me decías antes, en una de esas ya con el oficio te sale intuitivamente, pero pensando que toda elaboración estética de alguna manera está dando cuenta del mundo, ¿no? Y está dando como cuenta de la realidad de alguna manera. ¿Vos trabajás pensando en una línea ética, en que querés con estos aparatos estéticos que compartís, bueno, dar cuenta del mundo de determinada manera, o es algo que viene contigo? Mira, yo no pienso en nada, francamente, no pienso en nada. Lo que pasa es que, yo me manifiesto así, me comunico así, tengo naturalizado el llevar a un papel cuando algo me emociona, me toca, me hace... Ya está naturalizado en mí buscar cómo convertir eso en una canción. Puede ser, tanto sea algo sumamente abstracto o sumamente emotivo, o también una reflexión social de algo que está pasando en el mundo o en el país en ese momento. También yo tengo canciones que reflejan, intentan ser también una fotografía de lo que pasa en la sociedad. Un cuentito a veces que habla así, con alguna matiz poético, pero también una cosa muy narrativa de contar, yo que sé, una carrera de bicicletas, ponerle, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero no hay una predisposición.
lo que me venga a la cabeza, ¿viste? Lo que en ese momento esté ahí resonando en mi mente, y yo intento escribirlo porque eso me sucede desde adolescente. Encontré allí también una cosa mía, ¿no? Una cosa de satisfacción, no sé, de sanación, yo qué sé. A veces la expresión artística a veces es el refugio del tímido también, ¿no? Qué linda eso. Si bien yo ahora quizá no sea tan tímido, pero lo fui de niño y preadolescente, bueno. Y a veces uno no encuentra otros canales porque tiene problemas, justamente fallas de comunicación directa. No encuentra otro canal que ir a un papel, ¿no? ¿no? O a dibujar, el que le gusta dibujar. Organizar lo que siente de alguna sí, manera. Sacarlo de algún modo, organizarlo y ponerlo ahí. Para vos mismo, nada más capaz, ¿no? No es que todo el mundo se vaya a convertir en un músico profesional después, en un cantautor. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo, no sé, pero una gran mayoría de seres humanos en algún momento de su vida han ido a anotar algo, ¿no? A dejar una idea, una reflexión, un diario, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Un diario personal, algún verso, por más que sea torpe o no sea de gran valor poético, pero mucha gente yo creo que ha escrito versos también, ¿verdad? Sí. Se ha manifestado de ese modo, o le ha regalado a una persona un poemita, ¿verdad? Una carta de amor, un mensaje de cariño. Claro. Sí, total. Y me parecía muy lindo esto que decís de el arte como refugio de los tímidos. A veces ha pasado tiempo, digamos, ya quizá desde esos inicios hasta ahora. ¿Cómo te sentís ahora cuando te dicen que sos un referente? Que de alguna manera sos parte de la tradición, de la historia. Y no me entra en la cabeza. Me cuesta comprender eso. No me siento así. Yo soy una persona, ¿cómo decirte?, de bastante baja autoestima, ¿viste? Forma parte de mi carácter eso, de mi personalidad. Entonces nunca pienso en mí de esos modos. Me lo dicen, y en los últimos tiempos muchas veces, acá en Argentina. Y digo, bueno, será así, yo qué sé. Gracias. Gracias, claro, por supuesto, ¿no? Me siento muy halagado. Pero no está en mi reflexión eso. Cuando alguien me lo dice, bueno, me llama la atención, pero nunca está en mi cabeza eso, no lo pienso así, que yo sea referente. Quizá por eso que te decía, que tengo realmente una baja autoestima, ¿no? Siempre la tuve. Forma parte de mis complejos que me acompañan desde la infancia, ¿no? Y ¿seguís pensando que lo mejor que le puede pasar a un músico es que sus canciones entren al campo de lo popular, de lo anónimo, Sí. que se canten aunque no sepan quiénes son? Es muy lindo eso, sí. Cuando pasa, no siempre pasa. A mí me empezó a pasar hace un tiempito a esta parte, unos años. Incluso me pasa también que hay niños, porque claro, yo siempre le agradezco a los que estudian, ¿no?, en el IPA o no sé dónde, los profesores de música, los que luego van a dar educación musical en los liceos y en las escuelas y en las guarderías, los directores de coros barriales y de coros de todas partes, no profesionales, esas cuestiones que la gente se junta, ¿viste?, en el club del barrio. Y esos directores y esos profesores enseñan canciones mías en la escuela y a veces en las guarderías. Y yo me encuentro con niños acá y en Argentina también, eso es increíble, un país tan grande y tan diverso. Niños que saben mis canciones, o 2 o 3 de mis canciones de memoria, así ya se las saben para toda la vida y no deben saber ni quién soy yo, ni cómo me llamo, ni nada, por supuesto, ¿no? Del mismo modo que cuando yo iba a la escuela, en el corito de la escuela, al cual yo iba, por supuesto, no tenía más remedio porque detectaron que yo afinaba y estaba adentro, ¿no? Mientras todos los demás compañeros iban a jugar al fútbol, se iban al recreo, yo tenía que ir a los ensayos del coro una vez por semana. Pero bueno, también en ese coro yo aprendí canciones formidables que fueron importantísimas para mi formación como compositor con el correr de los años. Y yo cuando era niño no sabía quién la había hecho. Claro. No tenía idea que una era de Yupanqui, que la otra era de Rubén Lena, que la otra era de Osiris Rodríguez Castillos, que la otra era de Citarrosa. No sabía. Me enteré después cuando me empecé a interiorizar en la profesión, pero de niño yo cantaba a El Alazán, a Don José, una de Zampayo,
Río de los Pájaros, cantaba de Rubén Lena, Don José, bueno, cantaba de Víctor Lima, cantaba de Cita Rosa, Recordándote. Y yo que no sabía nada de quiénes eran los autores. Es muy lindo porque te pregunté por qué se siente ser un referente y como que tu gesto era tranqui, así, bueno, respondiste y te pregunto por los niños que cantan tus canciones y aparece otra emoción, otro brillo, digamos, me parece muy lindo, digamos. Sí, imagínate. Sí, sí. Pasa eso en las escuelitas, en las guarderías y eso. Y también porque algunos niños, sus padres, son hinchas míos, tienen mis discos, tal, y el niño desde chiquito escucha en su casa esas canciones. Entonces yo me he encontrado con niños de 4 años, ¿viste?, que me cantan Viveza o El tiempo está después, así Claro. de principio a fin, ¿viste? ¿Y cómo este niño de 4 años? Y porque el padre, la madre lo inflan todo el día con esa canción. Hermoso. Voy. Me decías hace un rato que también por ahí, por una cuestión de carácter, no tenés por ahí tan alta autoestima, digamos, algo así. Te quería preguntar, sin ningún ánimo de morbo ni de nada, pero porque creo que es parte de algo de tu poética y de muchas poéticas en Uruguay también. ¿Cuál es para vos el vínculo entre la tristeza y la composición? ¿Cómo te llevas en este momento con esa parte de la vida, digamos, que no es la única, por supuesto? Bueno, yo creo que es bastante normal, porque yo mismo se lo he escuchado en infinidad de entrevistas y reportajes a muchos artistas, ¿no? Que la tristeza es un motor, es una fuente de expresividad. Es más posible que una persona que está triste, angustiada, que tiene un dolor, una desdicha, es más posible que busque la manera de, como hablábamos hace un rato, de exteriorizarla, de convertirla en algo, sacarla para afuera, que el que está recontra feliz y contento atravesando un momento de ahí. No parás esa felicidad para ir a tu escritorio ¿no?, a ponerla en un papel. Seguís viviendo. Seguís claro. viviendo. Más Sí. bien cuando tenés un dolor, una nostalgia, algo así, te mueve a manifestarla. Creo yo, capaz que estoy divagando. Me da la impresión de que sí, que facilita la expresión cuando uno está en un estado de alguna desdicha, ¿no?, que aparte en la vida abundan, por otra parte, ¿no? Sí, No es que haya algunas personas más desdichadas que otras. Todos, ricos y pobres, todos, gordos y flacos, todos te pasan por momentos de tristeza en la vida y de decepciones, ¿no? ¿Y cómo sentís que dialoga tu arte, tu poética con la tristeza no solo tuya, sino del mundo actual? En algunas cosas estamos en momentos tristes, digamos. ¿Cómo sentís que dialoga tu poética con eso? Mirá, como yo ya he escrito unas cuantas canciones que se podría decir más o menos que son, para usar esta terminología, tristes, no me parece que sean solo tristes, pero bueno, tristes o que manifiestan ciertos malestares espirituales, ya hice unas cuantas de esas. Entonces, en la actualidad realmente intento no hacer más. O por lo menos, si me sale una de vez en cuando, bueno, pero trato de equilibrar mi repertorio con otros colores, ¿viste? Ahí va. Sí. Manifestar otras cosas. O quizás ya agoté lo que ya tenía para decir yo relacionado con esos dolores o con esas decepciones de la vida, ya lo dije, ya está. Hay varias canciones que tienen esa característica, que igual no quiere decir, ¿ves?, que sean, por ahí no es una canción triste. Por ahí manifiesta una tristeza o una angustia, pero en sí el resultado artístico por ahí no es que sea triste. No, te dan ganas igual de escucharla o de cantarla o de tocarla, ¿viste? No, pienso, se me viene ahora el loco, digamos, pero que no diría que es una experiencia triste escucharla, digamos. Habla de cosas fuertes, ¿no? Pero, sí, exacto, ahí va. Pero es súper lúdica, es hasta divertida, entretenida la manera en que cuenta el cuento. Ahí va, exacto. Exacto. Y bueno, entrando un poquito hacia el final de la entrevista y acercándonos un poco al presente. Respecto al panorama de la música actual, dijiste, obviamente estas cosas que yo te cito son más complejas, están sacadas de contexto, pero como para hacer un recordatorio, ¿no? Pero dijiste que en este momento no encontrabas tanta experimentación ni libertad, que no veías tanta voluntad por salirse del estándar, aunque eras muy respetuoso de los fenómenos masivos. ¿Seguís pensando lo mismo de la música del presente? ¿Cómo ves el panorama artístico de este momento? Sí, pienso lo mismo. Exactamente.
Pero no lo condeno tampoco. O sea, me parece que es una característica comunicacional de la humanidad en general en este momento. Que no están dadas las condiciones, o no, en fin, no se da el ánimo experimental que había, por ejemplo, en las décadas del 60 y del 70, que claro, eso era un pico, estaba tan presente en infinidad de manifestaciones artísticas, ¿no? Lo experimental, lo rupturista, lo novedoso, estaba tan presente que para quienes nos criamos en esa época, fuimos niños y adolescentes y jóvenes en ese periodo, y por supuesto absorbimos lo que era esa realidad, quizás llegamos a creer en un momento que así era para siempre. Sin embargo, no es así para siempre. La humanidad tiene distintos momentos, tiene picos altos y bajos, y va cambiando todo, ¿no? No es lo mismo, no sé, estar en la Edad Media que luego inmediatamente después en el Renacimiento. Fíjate, ese ejemplo es bastante contundente, ¿no? Nosotros tuvimos una especie de breve renacimiento en los 60s y en los primeros 70s. Luego la humanidad volvió a una cosa más normal, más de que, bueno, no podemos estar siendo experimentales todo el tiempo y hacer música como Frank Zappa o como ciertas partes de los Beatles, o cosas como hacía acá Daniel Biglietti, o teatro vanguardista y todo el tiempo Beckett, ¿entendés? Y no se puede tampoco estar así. Sí, sí. Son picos, son crestas que tiene la creatividad o la expresividad humana. Hoy creo que estamos en un momento así más bien estándar, más bien de regularidad, donde nadie se propone, siquiera los nuevos artistas, yo creo que ni se proponen ser experimentales. Es algo que no está en el horizonte de nadie. Entonces por eso allí también se torna absurda o se torna fuera de lugar la crítica de eso. Claro, porque es lo que es. Porque es una crítica que viene con un foco de otra época. Esto es lo que está pasando. Por eso yo digo que soy respetuoso. Por ahí me gustaría que fuera un poquitín distinto. O yo incluso sigo intentando ser un poco así, un poquito experimental. Tampoco pasarse de rosca. Pero no lo critico, ¿no? Es lo que hay. Y dijiste también, digamos, que hay algo de eso de que te preocupa en el sentido de que la juventud de hoy te parece más conservadora en algunos aspectos. Sí. Entonces, te quería preguntar si es que en una de esas podemos imaginarnos acá, ¿qué sería para vos un gesto experimental o rupturista en la actualidad? Y bueno, es difícil decirlo, no lo sé. Porque, no lo sé. Por ejemplo, hay algunas excepciones también, ¿eh? Ahora me estoy acordando justo en este momento de la banda, que yo los conozco muy bien, y algunos de sus integrantes me acompañan a mí también, Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Sí. Y no solo ellos, hay algunos otros por ahí también que están haciendo cosas muy desprejuiciadas y experimentando realmente, ¿no? Y rompiendo un poco los moldes de la música que es así, el estándar que se escucha. Algunos hay siempre. No es como en aquella época que te contaba de mi juventud, de mi adolescencia, que bueno, que vos, fíjate que había Frank Zappa, King Crimson, grupos rarísimos que hacían una música realmente rara y experimental y que tenían éxito. O sea, claro, había consumidores. Lo mismo el cine. Yo me acuerdo siendo así jovencito, abrir la página, abrir los diarios que venía la cartelera de cine, ¿no? Habían, no sé, 50 cines más, 100 cines en Montevideo. Aparecían todos en esa página. Y vos veías que en el circuito comercial, el circuito de estrenos de 18 de julio, no Cinemateca o Cineclub, no. En el circuito comercial se estrenaban las películas de Bergman, Antonioni, De Sica, Robert Altman, Godard. Y ahí había cola de gente para entrar a verlas. Un cine que lo ves hoy, ese cine de hace 50 años, y te parece rarísimo, experimental, renovador. También el cine, se habrá cambiado el cine también, ¿no? Sí, ¿no? Y que lo que me parece interesante de lo Pero que había decís, público, ¿entendés? claro,
Pero que además eran, digo, cine, música, Todo. aparatos artísticos, pero que intentaban construir formas alternativas a las construcciones de sentido más hegemónicas, más establecidas, digamos, ¿no? Exactamente. En el teatro también pasaba. Claro. Y acá en Uruguay había ejemplos de eso. Teatro de uno. ¿Y por qué es importante para vos que el arte haga eso? Que el arte vaya a construir... Yo qué sé, no sé si es importante o no. A mí yo me formateé así, por haber pertenecido a esa época y me gusta esa actitud. Lo que hablábamos en el principio de nuestra charla de Lazaroff y los que iban cantando, Claro. o Daniel Biglietti antes todavía. Me gusta eso. Ahora, bueno, yo qué sé. Si es bueno, si es malo, si es positivo, si es negativo, no lo sé. No lo sé. Creo que estaría bueno que haya un poquito de las dos cosas. No, es que por supuesto que también hay algo de lo mainstream y lo popular que es necesario, que genera catarsis, que reúne a la comunidad, o sea, Por tampoco... supuesto. Pero sí creo que a veces esas narrativas abonan eso, mandatos o lugares sociales que son cuestionables, digamos, y de repente la experimentación artística construye alternativas Exactamente. narrativas disidentes, maneras distintas de pensar a las personas, de vincularse, de encontrarse con el otro. Completamente de acuerdo. Totalmente. Y bueno, dijiste algo muy lindo que me pone muy contento de habértelo leído porque, nada, me da alegría que estés bien. Dijiste que tu vida ha dejado atrás cualquier tipo de insatisfacción. No sé. ¿Cuándo dije eso? Lo has dicho, lo has dicho. Y entonces, nada, un poco en broma, pero un poco en serio. Te quería preguntar para vos, ¿cómo es para vos crecer? ¿Cómo es para vos envejecer? Y mira, me imagino que para todo el mundo debe ser distinto. Yo he llegado, por suerte, con la acumulación de los años, a un lugar ya se puede decir que soy un hombre viejo, ¿por qué no decirlo? Estoy por cumplir 70 años, no son 19, ¿no? Uno en la vida va acumulando y va pasando por experiencia. A veces cuando tenés 20 años te pasa algo así levemente contrariante y te parece un mundo, un infierno, ¿no? Y te angustias y pasás re mal. Y a los 30 también, y a los 45. Pero llega un momento en que uno o aprende o ya tiene la suerte de poder manejar un poco mejor su vida y ya las cosas no te golpean tanto o no te sorprenden tanto o estás más armado, pisás mejor la tierra como para que ese viento no te despeine tanto, ¿no? Entonces yo tengo la suerte, porque también me imagino que hay mucha gente mayor que llega al final de la vida horrible, ¿verdad? Claro, bueno, Todos sí, somos testigos de eso. Yo tengo el privilegio, la suerte de llegar a este punto de mi vida bastante fortalecido, diría, bastante estable, disfrutando mucho lo que me toca vivir. Soy muy afortunado por cómo me va en la profesión y el cariño que recibo de la gente. Eso es una cosa impagable, ¿viste? Impagable. ¿Y sentís que hay algo de esa satisfacción que compromete tu riesgo artístico o no necesariamente? Digo, me preguntaba, ¿cómo es seguir creando desde la satisfacción, no? No, para nada. No, porque eso no se modifica. Ahí va. La actitud de artística, yo siento que no se modifica. Me pase lo que me pase. No importa cómo esté yo. Yo tengo una música para hacer y la voy a hacer. ¿Y cómo imaginás el futuro en la música? ¿Qué desafío, qué aventura artística te dan ganas de seguir experimentando ahora? Ah, sí, me dan ganas. Mirá, ¿cuándo sale esta nota? Esta nota sale... ¿O es en vivo esto? No. Esta nota va a salir ahora en mayo, digamos. ¿En mayo? Pero vamos a grabar un par de programas primero y después... El 16 de mayo estoy estrenando un espectáculo en la sala La Trastienda, el 16, con un trío nuevo que tengo, que me resulta tremendamente favorable y me da mucha alegría y mucha experimentación. Y voy a estrenar 11 temas nuevos. O sea, esa es mi actualidad y mi futuro, y tengo planes, y planes siempre tengo, de hacer la música por una película, con lo que estamos conversando, en las primeras conversaciones recién con los productores. Seguir yendo a la Argentina, como voy todo el día. Ahora vengo de 4 actuaciones, llegué anoche de Buenos Aires. En Argentina tengo un público increíble que me espera, pero en todas las provincias, por todos lados. En norte, Córdoba sur, se te quiere mucho también. En Córdoba y en todos lados, y en Rosario, y en Santa Fe, y en Resistencia, y en Misiones, y en Mendoza, y en el sur, en Bahía Blanca, en la Patagonia, en todos lados. He ido por Neuquén, La Plata, lo que te imagines. Y en todos lados me encuentro cuando hay una cantidad, no una gran cantidad, no un estadio, por supuesto, pero un pequeño teatro, ¿viste?
100, 200, 300 personas que se saben todas mis canciones, conocen todos mis discos, y me están esperando en la puerta al final para darme un abrazo y sacarme una foto en ciudades que yo de repente no sabía ni que existían ni cómo se llamaban, hasta hace poco. ¿Te das cuenta la felicidad que es eso? Y 11 canciones nuevas presentás, o Sí. sea, estás Sí, en esa. estoy digamos. trabajando como siempre, en un momento de compositivo muy bueno, muy satisfecho, muy contento con las canciones nuevas. Formarán parte en un futuro de un disco, no sé si un disco, sí, como se llame ahora, un álbum. Bueno, pues se viene un próximo disco Sí, también. sí, se viene, claro. Está empujando ya. Qué divino. Y trajiste algunos poemas para leernos, ¿no? Ah, cierto. Sí. ¿Si te parece? Me encantaría. O sea, es un honor para nosotros y la verdad que es divino Me poder había olvidado. arrancar ahí este primer programa de Atardecer Naranja con unos poemas inéditos de Fernando ¿sí? Cabrera, que los tiene escritos a puño y letra. Es espectacular, digamos, porque trae las hojitas ahí. No, y va a compartir con nosotros. Los estoy trabajando todavía. Ahí va, están en proceso, unos poemas en proceso, espectacular para compartir con nosotros y con el público de Topic. No sé cuántos leer. Lo que tengas ganas, la poesía en proceso de Fernando Cabrera, un lujazo que nos damos, muchas gracias. Yo no era de su mundo. Me di cuenta mucho tiempo después, tuve que aceptarlo, la misteriosa atracción, el delicioso atracón de los apurados meses se fueron disolviendo como el aire en el aire. Si es admirable inventar, también lo es no dar nada. Si es disfrutable el suburbio, también lo es la ansiedad. Si es esperable alejarse, a veces vale insistir. Si es renunciable un sabor, también lo es el empeño. Si el dogma es condenable, también lo es el abismo. Si es un valor la vejez, también lo es la mañana. Si es un retardo el pantano, también es denso volar. Tú tenías todavía pasión, eras primavera, y yo empezando a sentir mi carretera crujir, y en el pizarrón colgaban prendidos dos amores como el aire en el aire. Los expertos. Yo te digo los títulos antes. Espectacular. Los expertos. Los charlatanes de la carroza regaron su ignorancia, casa por casa, barrio por barrio, remate de baratijas. Día de expertos, me suicido. Me animé a salir de casa en un acto de coraje. Piso la plaza, pago con creces el viento de los expertos. Me aplastó la zafra, sucumbí al desborde del arroyo del arrogante, del tormento del entendido. Qué feliz el especialista, con cara de convencido, mis borradores de alma titubean en la duda de lo que me define. Y el experto con su cara de saber mucho de poco, de saber poco de nada. Qué alivio tener expertos para ignorar y descansar. Aventuranzas. Bienaventurados los hijos de los ricos, dueños del camello y de la aguja. Bienaventurados los 4 evangelistas que inventaron los dichos de Cristo. Bienaventurados los dinosaurios, libres de humanidad. Bienaventurados los artistas, de ellos es el reino de los sueños y de la nada. Las altas alambradas. Hace muchos años empezamos a ignorarlos, los corrimos, no están en la familia. Eran nuestros, ahora nos matan. Las cárceles diplomas, liceos de horror donde avanzan hacia abajo. Ahora los cómodos también se rascan, porque las llagas no hacen distingos. Las altas alambradas no protegen privilegios. Civiles no saben qué hacer, gobiernos malgastan. Es tarde para todo eso, la solución se perdió en el tiempo. Orgullo bajó del auto, error de matón tilingo. Malevo le dio un balazo, los 2 condenados siguieron fatales, pasillos distintos.
Saudades del limbo. Estaba en el limbo, colgado, vacante, haciendo de la nada algo itinerante. Soy tan feliz aquí en el limbo que mi alma se olvida de despertar y yo es solo una palabra. De pronto suena una alarma. ¡A tierra!, ordena una voz. Allá voy, planeta, a rociar otra vez semillas de apuro. Me dijeron la otra vez que los dioses cada vez están menos seguros. Tremendo, Fernando, muchas gracias. Y esos son... Impúdico esto que estoy haciendo. Se agradece la valentía. Te iba a preguntar, ¿los pensás como fragmentos de posibles canciones, poemas? Mira, no más sé. En un sentido literario? Por ahora son poemas. Si alguno se convierte en canción más adelante, no sé. Pero más bien son como poesía, porque no sé si les veo así un lenguaje cancionístico. Pero vamos a ver. Ahí va. Están ahí. Pero me parecía muy linda porque te iba escuchando y esto que conversábamos de cómo de repente narra, de repente se pone documental, sí. Se puso un poquito filosófica y también sí. el sentido de la ironía, cómo te vas riendo también, eso de los expertos me parecía espectacular de cómo puede aparecer una denuncia dulce, digamos, también sobre las boludeces en las que a veces estamos inmersos. Muchas gracias. Gracias a vos, un gusto. Bueno, y te queríamos hacer un regalo por haber venido hasta acá. Esto es un vino de las bodegas de Luca, que también apoya el programa y nos da los regalos para los invitados. Muchas gracias, muy amable. Y por ser el primer programa también viene con un bomboncito de chocolate. Excelente, lindos regalos. No, bueno, de verdad el regalo más grande que vos estés acá y para mí es un honor, un placer poder escucharte de cerca y aprender contigo. Muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta primera entrevista de Atardecer Naranja. Vamos a seguir compartiendo conversaciones sobre arte, con artistas, con gestores culturales. La idea es poder pensar que en los procesos creativos, en la manera que crean los artistas, también hay narrativas posibles de cómo vincularnos con nosotros mismos, de cómo construir narrativas disidentes para pensar el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo Atardecer Naranja. Me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó. Pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.